Tienes la sensación persistente de que el diagnóstico que te dieron no cuenta toda la historia. Lo sientes en lo profundo de tu estructura, que algo se omitió, algo que los protocolos y los papeles membretados se negaron a reconocer porque no cabía en las hojas de cálculo de gestión de síntomas. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque la verdad, esa que has estado intuyendo silenciosamente durante meses, necesita un lugar para ser nombrada. Has pasado demasiado tiempo siendo tratado como una pieza de engranaje que necesita reparación, en lugar de un ser vivo que clama por restauración. Esta noche, vamos a romper esa barrera. Durante este tiempo que estaremos juntos, vas a reconocer las capas que se han colocado sobre tu intuición, oscureciendo tu propia percepción de lo que tu cuerpo realmente necesita. Vas a comprender por qué el agotamiento que sientes no es solo falta de energía, sino una señal de que estás operando en una frecuencia que no es la tuya. Y antes de que termine esta transmisión, te voy a entregar la llave para retomar la autoridad sobre tu propia vitalidad. Algo que nadie, ni el sistema más complejo del mundo, tiene derecho a quitarte. Esta es la revelación que cambiará el rumbo de tu caminar de aquí en adelante. Hablemos de lo que has vivido, porque sé que reconoces estas señales. Has experimentado oleadas de agotamiento que no ceden con el descanso. ¿Has notado que, muchas veces, cuando intentas hablar sobre tu intuición, sobre lo que sientes que es la raíz de tu problema, las personas a tu alrededor, e incluso aquellos que deberían escucharte, te miran como si estuvieras inventando cosas? Te has despertado a horas específicas de la madrugada, sintiendo una claridad cortante que, durante el día, parece apagada por el ruido de lo cotidiano. Has sentido una distancia física y emocional de las rutinas que antes parecían normales, como si tu alma estuviera en un proceso de desprendimiento de una realidad que ya no te sirve. Estos no son síntomas de un colapso, son síntomas de un despertar. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Lo que llamas desequilibrio es, en realidad, un esfuerzo de tu organismo por realinearse con una verdad que fue sofocada por años de diagnósticos superficiales. No estás roto. Estás siendo presionado a mirar hacia adentro, hacia el lugar donde la verdadera cura siempre residió. Respira hondo ahora. Deja que ese reconocimiento se asiente en la parte de ti que estaba cansada de ser ignorada. Si siquiera una de estas señales tocó tu centro, si sentiste los hombros relajarse al escuchar que tu intuición tiene valor, te pido que hagas lo siguiente ahora mismo. El acto de escribir estos 3 números es tu firma, tu sí silencioso a la autoridad que está despertando dentro de ti. Es el primer paso hacia la alineación que estamos construyendo. Escribe 888 y luego regresa inmediatamente conmigo.
El sistema de diagnóstico moderno fue diseñado para gestionar la superficie. Mira tu cuerpo como si fueras un motor que necesita piezas de repuesto o un ajuste mecánico rápido. Miran el síntoma, le ponen un nombre, recetan una medida y esperan que aceptes la etiqueta como tu nueva identidad. Pero tú sabes que tu cuerpo es un territorio sagrado. Sabes que el dolor no nace de la nada. Nace de un desajuste, de una frecuencia que fue forzada a doblegarse ante una rutina que no respeta tu tiempo biológico ni tu llamado espiritual. El peligro no está en el diagnóstico en sí, sino en la aceptación pasiva del mismo. Cuando aceptas que tu cuerpo simplemente está fallando, apagas tu capacidad de ser el guardián de tu propia restauración. Te conviertes en un espectador de tu propio declive. Pero lo que vengo a revelarte es que ese patrón de aceptación pasiva es lo que mantiene vivo el ciclo. Prefieren que seas un paciente, nunca un participante activo de tu propia cura. Prefieren que busques la respuesta afuera, donde la respuesta es solo un remedio, y nunca adentro, donde la respuesta es la transformación de la raíz. Imagina, por un momento, un jardín que fue sofocado durante décadas. No es que el jardín haya muerto, es que la tierra fue compactada por un peso que no debería estar allí. Las flores que deberían florecer con facilidad ahora luchan por encontrar oxígeno a través de una costra de expectativas ajenas, de prisas impuestas y de diagnósticos que definieron tu límite antes siquiera de que intentaras superarlo. Tu cuerpo es ese jardín. Y lo que has sentido, esa inquietud, esa frustración, esa sensación de que algo está mal con el tratamiento que te impusieron, es la vitalidad de la semilla intentando romper la superficie. El sistema no quiere que veas esto, porque si logras ver tu propia capacidad de regeneración, ya no necesitarás ser un rehén de la gestión de síntomas. Empezarás a exigir la cura de la causa, y la causa no es solo biológica. La causa es el modo en que permitiste que tu energía fuera drenada para sostener un patrón que no te reconoce. Deja que esta declaración afirme tu compromiso con la verdad. Tu escritura es el sello del reconocimiento. Escribe, y luego ven conmigo. La cura, por lo tanto, no es un regreso al estado anterior, donde no sentías nada. La cura es la entrada a un estado nuevo, donde tienes soberanía. La soberanía comienza con la escucha. Durante mucho tiempo, silenciaste la voz que decía que algo no estaba bien, porque creías que la autoridad de la bata blanca o del cargo sabía más que la sabiduría de tus propias células. Eso termina hoy. La práctica que debes adoptar es simple, pero exige un coraje que pocos tienen, el coraje de dudar del diagnóstico cuando contradice tu paz interior. Eso no significa descuidar el cuidado físico, sino poner tu espíritu al mando de la decisión. Empieza a auditar tu vida, que has aceptado como verdad absoluta sobre tu cuerpo que, en el fondo, parece una mentira. Cuando sientes un dolor, no preguntes solo qué tiene la medicina para eso. Pregúntate a ti mismo, ¿qué parte de mi vida dejé de nutrir y cómo se está manifestando físicamente ahora? Cuando haces esa pregunta, sales de la posición de víctima del diagnóstico y entras en la posición de director de tu propia salud. Dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a colaborar con él. Dejas de tratar el síntoma como un enemigo y empiezas a escucharlo como un mensajero. Si sientes que este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya susurraba, permite que tu amén sea tu gesto de reconocimiento. No lo pienses como una métrica de red social, sino como un acuerdo silencioso entre nosotros de que lo que fue nombrado aquí es la verdad. Deja que ese gesto sea tu voto de confianza en tu propia intuición. Hay personas a tu alrededor que viven exactamente lo que viviste hasta hace pocos minutos. Personas que están profundamente agotadas, que cargan diagnósticos como si fueran sentencias de prisión,
y que se sienten solas en su intuición de que hay algo más, algo oculto que nadie quiere revelar. Hay alguien ahora cuyo rostro surge en tu mente mientras hablo. Alguien que es callado, que trabaja duro, pero que parece estar siempre en una corriente contraria. Esa persona necesita esta palabra, no como un consejo, sino como una revelación. Reenvíaselo. Haz de esto tu entrega. Lo que llegó a ti por un llamado debe ser transmitido como un servicio. Estás a pocos instantes de consolidar este cambio. Hazlo no como quien pide algo, sino como quien afirma una posición que ya te pertenece. Deja que tus dedos escriban tu identidad, mientras tu espíritu absorbe la claridad que ahora inunda tu ser. Escribe lentamente, con la conciencia de que esta es la firma de tu nueva temporada. Eres visto, eres guardado, eres restaurado, eres comisionado a vivir desde tu propia verdad. Eres capacitado para mirar tu vida sin el velo del miedo. El diagnóstico que recibiste, esa sentencia que pareció reducir tu complejidad a un código numérico o a una lista de fallas, no fue un error de camino, fue un patrón. Cuando entiendes que la estructura actual no fue diseñada para tu plenitud, sino para la gestión de tu utilidad, la niebla empieza a disiparse. El sistema que te entregó ese informe te trata como un mecanismo, una serie de engranajes que necesitan lubricación o reemplazo, ignorando por completo la chispa que da vida al todo. Miran el síntoma porque el síntoma es predecible, es tangible, es algo que puede medirse, tabularse y contenerse dentro de un margen de error aceptable. Pero tú no eres un conjunto de piezas, eres un misterio vivo. Y es precisamente ese misterio lo que no pueden procesar, porque tu vitalidad real no cabe en una hoja de cálculo. Imagina ahora la imagen de un jardín que fue sofocado durante años. No porque alguien quisiera destruirlo deliberadamente, sino porque los jardineros que lo cuidaron fueron entrenados solo para podar lo que crecía demasiado rápido y para aplicar veneno en lo que parecía una mala hierba. Veían tu vigor como un problema de manejo. Veían tu intuición, esa sensibilidad que siempre captó lo que estaba debajo de la superficie, como algo que necesitaba ser silenciado para que te volvieras más fácil de gestionar. Tu vitalidad fue podada sistemáticamente. Cada vez que sentiste que tu cuerpo intentaba decirte algo profundo y fue callado por un protocolo frío, una rama de tu soberanía fue cortada. Te enseñaron a desconfiar de tu propio suelo, a creer que tu salud, tu alegría y tu propia intuición dependían por completo de una autoridad externa que nunca se tomó el trabajo de conocer las raíces de tu historia. El sistema prefiere la gestión del síntoma, porque un síntoma gestionado crea dependencia, mientras que una raíz curada crea libertad. Y la libertad es lo que menos pueden ofrecer. Respira hondo ahora, siente el peso que esta comprensión conlleva y al mismo tiempo la ligereza que trae. Deja que esta afirmación selle donde acaba de posarse el entendimiento. El simple acto de escribir estas 3 palabras de forma consciente vuelve permanente esta percepción en tu camino. No es una pregunta, no es una duda, es una declaración. Escribe y luego regresa inmediatamente para continuar. Ahora que el velo cayó, la 4ª capa se revela como una puerta que siempre estuvo abierta, pero que no podías ver porque solo mirabas las paredes del laberinto. El regreso a tu soberanía no exige que luches contra el mundo ni que grites para ser escuchado. No es una rebelión externa, es una unión interna, es un proceso de escucha. La práctica de la escucha interna es el acto de detenerte en el silencio de tu mañana o en el recogimiento de tu noche y preguntarle a tu propia esencia qué necesita para prosperar. No se trata de negar la ayuda externa, sino de retomar el mando de lo que es tuyo.
Se trata de aprender a discernir entre el ruido del protocolo y la voz de tu propia biología sagrada. Empiezas a retomar el control cuando dejas de pedir permiso para sentir lo que sientes y empiezas a honrar lo que tu cuerpo comunica en primer lugar. No necesitas un nuevo manual de instrucciones, necesitas un nuevo nivel de presencia. Cuando te colocas en el centro de tu propia cura, el diagnóstico deja de ser una sentencia y pasa a ser solo una información, una variable que ahora gestionas con la autoridad de quien comprende su propia naturaleza. Eres el jardinero que volvió a su propio suelo, ahora capaz de distinguir lo que sirve a tu crecimiento de lo que sirve solo para mantener la poda eterna. El regreso a la soberanía es un camino de silencio, donde tu intuición vuelve a ser la brújula, y el miedo a estar equivocado se disuelve en la certeza de estar alineado. No hay nada que conquistar, solo algo que recordar. Estás aprendiendo que tu vitalidad no es un recurso limitado que necesita ser racionado bajo prescripción, sino un manantial que brota con más fuerza cada vez que te permites ser quien realmente eres, sin las máscaras que el sistema impuso sobre tu rostro. Mantén esa quietud. Lo que estamos haciendo aquí no es un cambio de opinión, es un cambio de fundamento, donde tu voz, tu intuición y tu cuerpo vuelven a hablar el mismo idioma, el idioma de la soberanía absoluta. Siente ahora el peso de todo lo que se ha dicho. Respira profundamente, permitiendo que cada palabra encuentre su lugar en tu pecho. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía en el fondo, si este reconocimiento trajo la claridad que los protocolos intentaron oscurecer, permite que tu me gusta sea tu amén sin palabras. No como una métrica, no como un número en una pantalla, sino como un acuerdo silencioso entre nosotros, sellando la verdad de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente. Es un gesto simple, pero es tu forma de decir que el mensaje llegó a su destino. Mantén esa quietud mientras absorbes la importancia de haber visto lo que fue escondido. Porque mientras procesas esta nueva claridad, existe alguien en tu vida que necesita exactamente esta revelación. Existe alguien que carga este peso silenciosamente, alguien que ha trabajado mucho más que las personas a su alrededor, y aún así observa la puerta permanecer cerrada. Alguien que ha sido callado de una manera que nadie puede explicar. Alguien cuyas manos tiemblan ligeramente cuando intentan describir lo que sienten, pero que guardan el dolor por miedo a no ser comprendidos. El rostro de esa persona acaba de aparecer en tu mente, ¿no es cierto? No ignores ese movimiento. Envía este mensaje a esa persona, no como una recomendación, no como un consejo casual, sino como una entrega necesaria. El mismo camino que esta verdad recorrió para llegar a ti, debe recorrerlo para encontrar a esa persona, por nombramiento, por designación. Sé el canal de esta claridad. Siente ahora el impacto de todo lo que dejamos salir a la luz. Ya no estás operando desde la escasez o la duda, sino desde el reconocimiento de quién eres realmente en el gran esquema de las cosas. Antes de que esta parte de nuestro viaje se complete, quiero que tomes aire y declares tu propia posición. Escribe en el espacio de abajo la frase, yo soy elegido. No lo hagas como un deseo, ni como una esperanza lejana. Hazlo como una confirmación, un punto de inflexión definitivo. El acuerdo que se formó entre tu oído y la verdad que revelamos es una base sobre la cual vivirás de ahora en adelante. Escribe con calma, permitiendo que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya está haciendo en armonía con lo que es eterno. Estás empezando a ver lo que nadie quería que vieras. Eres visto por la verdad que nunca cambió.
Eres guardado por el conocimiento que acabas de rescatar de las sombras del diagnóstico. Eres restaurado por la autoridad que siempre fue tuya, pero que estaba enterrada bajo capas de miedo y conformidad. Eres visto en tu agotamiento. Eres visto en tu búsqueda incansable. Eres visto en tu coraje de mirar lo que otros ignoran. Eres guardado por tu propia intuición que nunca se cayó, incluso cuando intentaste silenciarla. Eres guardado por el tiempo que dedicaste a este momento de reconocimiento. Eres guardado por la intención pura de quien desea vivir desde su propia verdad, y no desde lo que le fue impuesto. Eres restaurado por la comprensión de que tu vitalidad es tu bien más preciado. Eres restaurado por la alineación entre tu cuerpo, tu mente y tu alma. Eres restaurado por la conciencia de que tu diagnóstico no define tu esencia, ni limita tu horizonte. Eres elegido para este despertar. Eres elegido para ser la voz que rompe el silencio del sistema. Eres elegido para caminar en la claridad. Y a medida que te ajustas a esta nueva frecuencia, entiende que este no es un proceso aislado. Es un movimiento que atraviesa el tiempo y el espacio, alcanzando a otros que, como tú, también sintieron el llamado a mirar más allá de la superficie de las cosas. A tu alrededor, en este mismo instante, existen almas que están sintiendo la misma expansión que sientes ahora. Están despertando a la misma verdad, quitándose las máscaras y asumiendo la responsabilidad por su propia existencia. No se ven, pero están conectados por este mismo hilo invisible de reconocimiento. Es una red de soberanía que se extiende, una asamblea silenciosa que no necesita escenarios ni aplausos, porque su fuerza reside en la propia realidad de lo que está sucediendo aquí. Cada uno, en su propio rincón del mundo, está sintiendo ese mismo alivio, esa misma descarga de tensión que solo ocurre cuando la verdad es finalmente enfrentada de frente. Eres parte de algo más grande, algo que no necesita anunciar su llegada para ser absoluto. Es una corriente de regreso al centro. Es el momento en que la humanidad vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser. El autor de su propia historia de cura. Acoge ese sentimiento de pertenencia a este grupo de despiertos. Sabe que a partir de ahora, tu percepción ya no será la misma. Caminaste a través de la niebla, y ahora la luz es tu único paisaje. Lo que viviste aquí fue solo el inicio de un caminar más consciente, donde cada paso se da con intención y cada respiración es un acto de soberanía. Mantén esa postura. No permitas que el ruido externo desvíe tu atención de lo que ahora sabes que es la verdad. Tu cura no es un destino que alcanzas, es una forma de caminar. Es una manera de existir que prioriza lo auténtico sobre lo protocolar. A partir de hoy, honras tu cuerpo como el templo de tu conciencia y honras tu mente como el guardián de tus límites. Todo lo que necesita ser hecho ya se está haciendo a través de este proceso de conciencia. Estás listo para lo que viene, porque dejaste de luchar contra tu propia naturaleza y empezaste a fluir con tu esencia. La paz que sientes ahora es la prueba de que encontraste el camino de regreso. Lo que trajiste a este momento es suficiente. Lo que recibiste es todo lo que necesitabas para sostenerte. Tu viaje es único, pero nunca estuviste solo. Permanece en la claridad, permanece en la autoridad, permanece en la verdad. Esa sinergia silenciosa es la marca de la nueva era de tu propia vida. Cuando caminas desde esa conciencia, ya no caminas solo por ti mismo, sino por la fuerza de todos los que están despertando simultáneamente. Es una responsabilidad que se vuelve ligera, porque no es una carga que cargas, es una corriente que te jala hacia tu mejor versión. Estás siendo conducido por una sabiduría que antecede a cualquier tecnología, cualquier manual o cualquier diagnóstico formal. Es la sabiduría de tu propio cuerpo,
que nunca olvidó cómo curarse, pero que necesitaba de ti para autorizar ese proceso, dejando de lado el miedo que fue cultivado por años de desinformación. El mundo allá afuera puede seguir girando conforme a los mismos engranajes, pero tu mundo interior, a partir de hoy, obedece a una ley superior, la ley de tu propia esencia. No mires atrás buscando una justificación para el tiempo que pasaste bajo el yugo de diagnósticos incompletos. Ese tiempo fue la preparación necesaria para que tu escucha fuera refinada. Ese tiempo fue lo que te hizo capaz de reconocer la verdad tan pronto como se presentó. Cada momento de confusión, cada momento en que sentiste que algo más existía detrás de las palabras frías de los especialistas, era un entrenamiento. Estabas afilando tu intuición, limpiando el vidrio de tu percepción para que, cuando llegara el momento, supieras exactamente qué hacer. Y lo supiste, lo reconociste, lo aceptaste. Ahora mira tu vida con ese nuevo lente. Lo que antes era una sentencia, ahora es solo una información que gestionas con autoridad. Lo que antes era una preocupación constante, ahora es un detalle que no tiene el poder de definir tu futuro. Eres el maestro de tu biología, el comandante de tus células y el guardián de tu espíritu. Esa soberanía es tu derecho de nacimiento, algo que nadie puede quitarte a menos que olvides ejercerla. Y por lo que estamos construyendo aquí, sé que no vas a olvidarlo. Guardaste esta verdad en el lugar más seguro que existe, en tu propia conciencia, donde ningún ruido externo tiene permiso para entrar. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.